placer. Gracias. Buenas noches, señoras y señores. Buenas tardes en otros países, en otros continentes. Y buenos días, pues, en otras áreas geográficas del mundo. Hoy tengo la presencia de Andrés Ugalde Vázquez. Él es profesor universitario, un hombre con una experiencia vasta en la economía, en el tratamiento de temas sociales, en fin, económicos. Con él voy a conversar sobre qué es lo que está pasando en la República del Ecuador. Parece que las calles no hablan, parece que las calles están calladas, parece que las personas están refugiadas en sus dormitorios, no asoman, no aparecen frente a una situación difícil que estamos pasando. Digo difícil, vamos a ir analizando punto por punto. ¿Crees que las calles se callaron? Andrés, buenas tardes. No, Marco, muy buenas tardes en primer lugar. Siempre es un placer participar en estos espacios, en esta entrevista y nada, agradeciéndole muchísimo siempre por la invitación. Sí, no sé, Marco, si es que las calles se callaron por miedo o se callaron por preocupación, pero sí, creo que las calles están calladas. Creo que el Ecuador vive una especie de falsa calma en el que seguimos viendo temas económicos, en el que seguimos viviendo el día a día de un país con una realidad económica que sigue siendo muy preocupante, que tiene algunas cuestiones que realmente son dramáticas, que tiene algunos elementos que siguen siendo de análisis fundamental, ¿no? Es decir, la gente sigue en calma mientras seguimos siendo el país más peligroso de América, mientras seguimos siendo el país más violento de América y mientras seguimos intentando atacar la causa y no el origen, mientras seguimos tratando de enfocarnos en el síntoma y no en el origen de la enfermedad, pues seguimos tratando de financiar y fortalecer programas no sé, que tienen que ver con eh, sistemas cada vez más represivos hacia la delincuencia, lo que quién sabe en este momento en el que estamos está bien, ¿no? Es capaz el punto al que hemos llegado en nuestra historia, pero seguimos preocupándonos de construir cárceles, seguimos preocupándonos de comprar armas, seguimos preocupándonos de comprar equipamientos para la policía claramente insuficientes y seguimos sin preocuparnos del problema que probablemente esté en todos los libros de economía política del mundo. Las sociedades que caen en el desempleo se vuelven sociedades violentas. La Estoy principal variable económica que explica la violencia es el desempleo y seguimos siendo un país en el que solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado, en el que 7 de cada 10 ecuatorianos subsisten en el subempleo o directamente en el desempleo. Y claro, no importa cuántos planes Fénix armemos, mientras no apuntalemos medidas concretas para recuperar el empleo en el país, el tema de la violencia seguirá siendo el pan de cada día, ¿no? ya. Bueno, estamos hablando de la violencia en que no resultó con el PAFEN con el crecimiento de cárceles. En fin, estamos hablando de esa violencia, si cabe la violencia oficial, la imposición oficial, esta versión que el ecuatoriano percibe en algunas cadenas de televisión, en los trus de la comunicación, porque más allá de las cifras oficiales, que hemos crecido, que el Producto Interno Bruto, que ha mejorado el empleo, que, bueno, en fin, una serie de disparates de en algún momento, las cifras oficiales nos llevan a crear una falsa verdad, o la gente está callada, reprimida, que cabe la expresión, perdóname la grosería, tragándose las iras. A ver, yo creo que aquí hay que hacer un análisis y separar una cosa, o mejor dicho, dos variables que son fundamentales en economía. Cuando uno estudia economía, Marco, hay dos cosas que tienen que tenerse en cuenta. La capacidad de un país de crear riqueza y la capacidad de un país de distribuir riqueza. Vamos, yo probablemente comparto los datos que publica, por ejemplo, el gobierno, el oficialismo a nivel del tema económico. Hay una mejora de los indicadores macroeconómicos, por supuesto. Una mejora con alta dependencia de endeudamiento externo, pero una mejora al final. A ver, hay Ujú. que saber. Pero por El ahora, gobierno. Sí, sí, a ver. El gobierno del presidente Daniel Noboa ha logrado, tomó un país, eso es verdad, un país que le dejó Guillermo Lazo,
que era un país básicamente quebrado, era un país con el riesgo país en las nubes, era un país que básicamente no tenía reservas internacionales, era un país al que ni de broma un inversionista extranjero le hubiera pensado siquiera en comprar bonos, por lo tanto no emitíamos bonos de deuda. El gobierno de Novoa ha logrado una reducción importante, podemos decir inclusive histórica, en el riesgo país, ha vuelto a emitir bonos internacionales por primera vez de forma sostenida desde el 2019, lo que es hacia los mercados internacionales, Marco, una señal de recuperación, de confianza financiera. Es cierto que hemos ganado mayor crédito, mayor acceso a crédito internacional, es cierto que tenemos mayor estabilidad fiscal, eso es verdad. Inclusive, si me permite, creo que el Fondo Monetario eh, respalda, ¿no es cierto?, el tema de que, aunque la presión fiscal sigue siendo nuestro principal riesgo, el Ecuador crecerá entre un 2,5 y un 3% en el 2016, lo que nos pondría como una de las economías con mejor desempeño relativo de la región. Sin embargo, esto nos habla solamente de la una mitad del tema. Pero Somos antes de capaces que de vaya, crear riqueza. vamos a la primera parte, Andrés, con todo el respeto. Ujú. Sí, hemos crecido en confianza en el mundo, hemos recuperado, que el riego país ha crecido, ha decrecido, en fin, todo está bien, pero ¿a dónde va la plata? Porque si no Exactamente. se invierte en la sociedad, ¿a dónde va la plata? Para seguir honrando la deuda, seguir decreciendo en el riesgo país, es decir, dando gusto a las transnacionales del dinero. Por supuesto, Marcos, que eso es justo lo que yo le decía. A ver, estemos claros. El país, como lo acabo de decir, ha recuperado su capacidad de crear riqueza, pero ha perdido por completo su capacidad de distribuir esa riqueza. Entonces, claro, toda esta correcta gestión macroeconómica, por supuesto, lo que hace es que se genere riqueza en los mercados internacionales, pero esa riqueza llega a ciertas élites, Élites. a ciertos grupos exportadores, a ciertos élites económicas y financieras que son mayormente exportadoras. Pero de ahí lo importante es analizar, Marco, la permeabilidad de la economía, porque claro, están estos grupos económicos en la punta de la pirámide, pero la idea es que la economía sea permeable, que esa riqueza empiece a caer, a filtrar las distintas estratos socioeconómicos y llegue al pueblo, llegue a la Aunque capacidad sea de por generación de goteo. empleo, llegue a Ah, la microempresa, ¿no? Eso ujú, es lo que sucede en todas las economías, ¿no? Usualmente se genera a nivel estatal, se genera a nivel de las grandes corporaciones, el fenómeno este que se está generando a nivel del Ecuador, aunque hay otra forma, ¿ah? Aunque siempre puede haber un gobierno que promueve y trabaje directamente con los sectores populares. Este ujú. gobierno no lo hace, este gobierno trabaja con las grandes transnacionales, con las grandes multinacionales, y bueno, si esa es la decisión de este gobierno, El pueblo si el somos gobierno ha número. logrado recuperar la economía a través de los grandes grupos económicos, todavía le queda la tarea de hacer que la riqueza en esos grandes grupos económicos no se vuelva hermética y que esta economía que se genera, sobre todo en los sectores exportadores, se vuelva permeable y llegue a los grandes grupos de la población. O sea, la gran crítica, estimado Marco, es esa, ¿no? Em, a ver, aunque las cifras macro muestran más orden, más estabilidad, más orden fiscal, más estabilidad monetaria, los medios, todos los analistas económicos coinciden en que la recuperación económica todavía no se traduce en Ujú, generación de empleo pleno, no se traduce en una expansión sólida del sector productivo. Todavía tenemos un país que subsiste en la informalidad, todavía la gente sigue restringiendo el consumo, todavía hay un muy bajo crecimiento estructural. Entonces, el debate actual debería estar justamente entre quienes priorizan ordenar las cuentas y quienes cuestionan el costo social de ese ajuste, en cómo, de hecho, la macroeconomía está creciendo, pero al mismo tiempo de que la economía es capaz de crear riqueza, no es capaz de distribuirla. Y esta riqueza creada, este nuevo crecimiento económico, sí, ok, el Ecuador crecerá al 3%, pero ese 3% no está en las calles, como decía usted al inicio de ujú, la ujú. entrevista, Marcos. Ese 3% no está en el trabajador de a pie, ese 3% está en los grandes grupos económicos, en las megas constructoras, en los megacontratistas, en los grandes accionistas de los grandes grupos económicos, en las empresas que tienen concesionados por tramos el puerto de Guayaquil, en las empresas que tienen concesionadas las vías. Esos son los grandes grupos económicos. Entonces, claro, el Ecuador está siendo capaz de crear riqueza, pero está siendo incapaz totalmente de redistribuirla. Yo, cuando inicio clases de economía con mis chicos, trato de buscar usualmente una analogía, ¿no?
Y yo les voy a decir a mis estudiantes, a ver, ustedes piensen en el Ecuador como si el Ecuador fuera un pastel. Piensen ustedes en un pastel que está dividido, no sé, en 20 pedazos. Y solo decirles, a ver, el Ecuador este rato es un pastel, pero es un pastel pequeño. Ujú, Y además es un pastel dividido en 20 pedazos en los cuales, si hay 20 pedazos y ya vemos 20 comensales, uno de los comensales se come 18 pedazos. Y los ujú. 19 comensales restantes tienen que repartirse las migajas de Con lo que una queda. Ese es el gula, Ecuador. Un comensal se come los 18 pedazos y el resto ven qué hacen. Y el pastel sigue siendo pequeño. ¿Qué es lo que ha correcto. logrado el gobierno de Novoa? Hay que reconocerlo, Marco. Ha logrado que el pastel sea más grande. El pastel ha crecido, Pero hay más pero comida, todavía, pero hay más comilitones, hay más comensales, exacto, pues. el pastel ha crecido, pero todavía hay un comensal que se come 18 pedazos, probablemente ahora se come 19. Correcto, Entonces, la analogía es válida porque somos capaces de generar un pastel más grande, pero no somos capaces de hacer que el pastel se reparta. Esa es la gran tarea ahora, correcto, lograr que la riqueza creada en los sectores productivos, sobre todo exportadores, se filtre al sistema o se filtra el resto de la economía. ¿Cómo? A través de créditos, a través del sistema financiero, dejando de torpedear el sistema cooperativista, que es un insumo fundamental de la economía popular y solidaria, dejando de atacar al sistema cooperativista, priorizando el tema del emprendimiento. Vamos haciendo cosas que realmente tengan sentido más para la economía más, digamos, popular, ¿no? Y voy a, desde luego, eh, voy a hacer una pregunta puntual, Albert. ujú. ¿Cuánto les interesa esto a los grupos económicos que están creciendo en forma desmesurada, que tienen los favores del Estado, de la protección del Estado? ¿Cuánto les interesa? Tú has hecho un diagnóstico bien claro de la situación del país y el pronóstico para cuándo y el remedio para cuándo. Tú hablas de un filtro incluso. ¿Este filtro cuándo comenzará a funcionar o van a taponar todo escape de dinero para que no llegue a los sectores populares? Porque Ahora, además de ahora, eso no es inversión, es gasto. ahora por lo pronto, Marco, creo que no tenemos ninguna en el horizonte, ninguna esperanza concreta de que haya un proceso de reversión o que mejore el tema de la distribución, Ujú. porque, a ver, sí, los grupos económicos, Marcos, son grupos económicos y su lógica dentro de él, sobre todo un sistema capitalista como el nuestro, es propender a la acumulación de capital. Claro, Ellos van a claro. seguir acumulando dinero porque para eso están. ¿Cuál es el problema? Que este rato los grupos económicos, usualmente en una democracia sana, los grupos económicos generan este tema de concentración de capital y le tengo en el otro lado de la ecuación a un gobierno nacional que controla los grupos económicos, a un gobierno nacional que gestiona la política pública, a un gobierno nacional que gestiona leyes antimonopolio, a un gobierno nacional que gestiona bases tributarias universales, a un gobierno nacional que es capaz de establecer en alguna medida una presión tributaria al menos equitativa para toda la población. Entonces, claro, cuando el poder político y el poder económico no coinciden, el poder político y el poder económico se enfrentan y se controlan como una balanza de contrapesos. Pero cuando el poder económico es el que gobierna, cuando son los grupos económicos más potentes del país los que además están en Carondelet, entonces, por supuesto, la política se vuelve un ejercicio. Es lo que estamos viendo aquí, es lo que estamos viendo en Estados Unidos. El hombre más rico de los Estados Unidos controla la economía, el hombre más rico del Ecuador controla la economía. Es así como de pronto funciona la economía capitalista y claro, ahí es cuando uno se pone a pensar, ¿no? Si es que mañana, pues, no sé, el Banco Central o la Comisión Económica del Banco Central o la Asamblea Nacional, la Comisión Económica de la Asamblea, le dice a un presidente que tiene a su nombre N miles números de trabajadores, le dicen, el Ecuador necesita un ajuste al salario básico, ¿cómo va a pensar este presidente? ¿Como presidente de la República que debería dar paso a un ajuste del salario básico o como un empresario al que no le conviene subir los Ahí salarios? está la Porque el presidente confrontación, es las dos justamente. cosas. Claro que sí. Entonces, cuando el poder económico y el poder político coinciden, es muy difícil que la economía encuentre esta forma de filtrar. Además, Marcos, yo creo que la economía Pero está... aquí tal vez una puntualización. Ujú. Nosotros conocemos teóricamente de que y en la práctica se ve cómo, cómo pelean entre sí los grupos
desde económicos en el país, las élites económicas, cada uno quiere beneficiarse de mejor forma, incluso quitando o cortando derechos del otro grupo económico. Hoy los exportadores, mañana los importadores, pasado los banqueros. Esta lucha interburguesa afecta entonces de forma directa porque incluso se toman estrategias desleales. A ver, yo creo que dejar que la libre empresa compitan, que estos grandes grupos económicos compitan entre ellos, debería permitir. Es más, esta libre competencia podría de alguna manera terminar beneficiando a la ciudadanía si es que estos grandes grupos económicos, en vez de asociarse en clústeres monopólicos, realmente compitieran. Claro. En vez de intentar controlar el mercado, realmente se sometieran a una lógica de libre competencia. El asunto es que lo que tenemos ahora es evidentemente em, un Estado, una política pública que lo que hace es orientarse hacia esos grupos económicos y hacia los intereses de esos grupos económicos. De nuevo, Marco, hay que reconocer, el Ecuador es capaz de crear riqueza. El presidente Noboa le ha vuelto a poner al Ecuador en el mapa internacional, ha reducido el riesgo país, le ha vuelto a poner al Ecuador como un potencial generador de bonos. De nuevo estamos en los presentes y vigentes en los mercados crediticios a nivel mundial. Eso hay que reconocer. Y que el presidente Noboa va a lograr que el Ecuador crezca por lo menos 3% en el 2026. Eso hay que reconocerlo y seremos probablemente uno de los países con crecimiento relativo más interesante en América Latina. La ruta hacia la creación de la riqueza probablemente ya la trazó el gobierno. Lo que necesitamos es la ruta hacia buscar que esa riqueza generada se filtre y luego hacia manejar la economía con más sabiduría. Porque, a ver, Marco, mientras grupos económicos reciben muchas veces exenciones tributarias, el ciudadano de pie, Marco, se sigue complicando Es desde más, varios frentes. Por un lado, tenemos el incremento del IVA que dijeron que no iba a afectar a la canasta básica. Eso no es verdad. 250 productos más o menos de los 350 grandes rasgos de la canasta básica graban IVA y ahora hicieron un ajuste de 50 ujú, productos adicionales. Es decir, el 80% de los productos que están en la canasta básica sí graban IVA y ese incremento del IVA al 15% golpeó directamente a la ciudadanía, como golpeó el retiro de los subsidios a los combustibles y la noticia del día, Marco, la noticia del día mientras nosotros estamos aquí hablando de economía y gracias por esta invitación, hay decenas, probablemente miles de ecuatorianos parados en la gasolina tratando de buscar la manera de cargar combustible, sobre todo el ecopaís, y el diésel es la primera vez en la historia, Marco, ahora, en esta semana, hoy probablemente, que el diésel pasa de los $3. así es, 309. Y uno tiene que saber una cosa. Cuando usted va al mercado Marco y le dicen, a ver, le voy a dar 12 naranjas en $1, o le voy a dar esta libra de tomate en 50 centavos y tal, el 70% del precio de lo que a usted le cobran en el mercado, el 70% del precio corresponde al precio de transporte. Es decir, es lo que costó llevar ese tomate desde Quingeo hasta el mercado 12 de abril, es lo que costó llevar esas naranjas desde Santa Isabel hasta el mercado de Arenal. El 70% del costo del producto es su costo de transporte. Ya, Si yo empiezo a tocar el diésel, empiezo a generar un efecto que en economía se conoce como efecto multiplicador. Es decir, sube el diésel y por lo tanto suben los costos de transporte de los productos desde los campos hacia los centros urbanos y por lo tanto sube los precios de los bienes y los servicios en el mercado. Y eso tiene, el tocar el diésel tiene un impacto directo en la economía de las personas, Marco. Un impacto directo al que sumamos el impacto del diésel y al que sumamos el impacto de esta guerra comercial con Colombia, y permítame ahí poner nada más un paréntesis, ya la OEA, la Organización de Estados Americanos, le ha dado al Ecuador 10 días para que solucione este tema con Colombia y para que dejemos de una vez esta guerra arancelaria con Colombia, que es una guerra arancelaria que económicamente hablando, Marco, no tiene sentido. no tiene sentido. Es nada más, es una suerte de diplomacia servil, ¿no? Lo que hacen los Estados Unidos hacemos nosotros también para no tener que pelearnos con Trump. Es una política Un servil de servilismo. imitación Ujú. a lo que hacen los Estados Unidos, que en el caso del Ecuador nos golpea de una manera, a ver, y ahí sí yo debo decirlo, muy, muy preocupante. Marco, probablemente el principal drama que vive este rato el Ecuador, más allá de la inseguridad, más allá del desempleo, ¿sabe cuál es? Marco, es el tema de la salud. En las farmacias.
en los hospitales del Ecuador, Marco, no hay ni ibuprofeno. Le digo de primera mano, pero he ido a tratar de comprar una receta para mi padre. No hay aspirina, no hay ibuprofeno, no hay absolutamente nada. El sector de la salud está colapsado. ¿Y sabe quién era nuestro proveedor de medicinas? Uno de los principales, uno de los principales economías que manufacturan fármacos a nivel de América Latina y el proveedor directo de medicinas del Ecuador, Colombia. Colombia, sí. Entonces le declaramos a Colombia una guerra comercial y complicamos más todavía un sector público que ya estaba complicado y subimos más todavía los precios y escaseamos, además de ser que escaseen, subimos los precios de los medicamentos. Entonces al ciudadano le subo los precios a través del IVA. Le subo los precios a través de esta guerra comercial con Colombia, de la que no traemos solo medicamentos, sino también algunos productos de la canasta básica. Ujú. Y le golpeo también quitándole los subsidios y por lo tanto subiéndole los precios de los combustibles. El ciudadano ya no jala. Pero Entonces, acá hay una el cosa. Ecuador podrá crecer a un 3%, pero el ciudadano de a pie ya no jala. Perdóneme lo coloquial del término. Sí, sí, es más, está creando un ambiente propicio para cualquier situación de rebelión frente a la violencia oficial, esta violencia ciudadana que debe hacerse presente. Pero yo siempre pongo un ejemplo, siempre estoy señalándoles a los estudiantes, cuando fui profesor, que más o menos los impuestos son una figura del perro que está gordo, que está el rato que quiere librarse un poco, se sacude y las pulgas caen al piso. Eso es lo que tomamos nosotros del perro gordo y nosotros recogiendo los rechazos del perro, quiero decir, las plagas del perro, en este caso, ¿qué hacemos económicamente? En fin, sí, pero el público está recogiendo el encarecimiento de la vida, la subida de los precios, la falta de transporte. Es decir, la parte magra nos toca a nosotros. La parte magra nos toca a nosotros. Y de nuevo, creo que usted me decía hace un segundo, la, ¿cuál es la salida? Probablemente la fórmula. Bueno, si supiera yo la fórmula, debería ser yo mismo ministro de Finanzas o presidente, no lo soy, ¿no? Dar fórmulas en economía es muy sencillo cuando uno Ujú. analiza la cancha desde afuera, pero si me permite a mí, desde la lógica de los libros, de la lógica macroeconómica, desde lo que dice la experiencia latinoamericana, la historia política del Ecuador, nuestra historia más reciente, nuestros datos económicos. El presidente Noboa tomó un país básicamente colapsado económicamente, de probablemente el peor gobierno de toda la historia que ha tenido el Ecuador fue el gobierno de Lazo. Es decir, tomó probablemente el presidente de la República un país en cuidados intensivos al borde de la ruina. Eso es verdad, ese es el país que le tocó a Noboa. ¿Novoa ha encontrado la forma de recuperar el crecimiento económico del Ecuador? Sí, Marco, eso hay que decir. ¿Novoa ha encontrado la forma de que el Ecuador vuelva a estar presente en los mercados internacionales? Sí, en efecto, eso hay que decir. Es verdad. El Ecuador ha vuelto a crecer económicamente, las reservas internacionales se han recuperado. Es verdad, el riesgo país ha caído. Es verdad. Entonces, ya tenemos la primera fórmula, ya hemos encontrado la ruta al crecimiento económico, a la creación de riqueza. Pero crecimiento económico y desarrollo no son lo mismo. El Ecuador está creciendo económicamente, pero no se está desarrollando económicamente. Estamos recuperando y estamos aprendiendo nuevamente la ruta para crear riqueza, pero nos estamos olvidando, como le decía, de distribuir esa riqueza. Necesitamos ahora que en teoría vamos a crecer un 3%, diseñar una economía en la que el sistema económico a través de la banca, a través de la banca popular solidaria, de nuevo, hay que fortalecer en vez de torpedear el sector cooperativo de las cooperativas que ahorita yo crédito. Hay que buscar regresar al campesino, hay que buscar los programas que fomenten el tema del agro, hay que pensar de nuevo en la infraestructura, en la soberanía energética, porque también es cierto que hoy no estamos haciendo nada. Marco, si el Ecuador tiene luz y que este rato usted y yo podemos tener encendidas nuestras computadoras, no es porque el Ecuador haya hecho una inversión certera en energía, es porque está lloviendo. Entonces ahora Sí, resulta sí, que los cuencanos y la gente del sur tenemos que ahogarnos en lluvia todo el año para que el país tenga luz, porque de lo contrario no hay inversiones certeras. Marco, necesitamos apostarle a la infraestructura, necesitamos apostarle al sector productivo, microproductivo, a través de los sistemas de crédito, a través de la obra en territorio, porque de nuevo el tema de la centralización es para otro bueno, tema, eso para nos otra dice. entrevista, pero de nuevo, otra vez, me parece que tenemos un montón de autoridades que piensan que el país se acaba en La Tacunga o que se acaba en Sí, Durán, y eso nos sigue afectando mucho a los cuencanos, entonces es otra cosa hacia la que tenemos que ir.
Y Cierto es todo, que el país ha encontrado la ruta para crear riqueza, tenemos que empezar a distribuir esa riqueza y la clave está en los territorios. sí, sí, o sea, que creo que teóricamente tienes razón, tú estás creando riqueza, ha crecido la confianza internacional, en fin, pero eso no satisface el estómago de los ecuatorianos, las Para necesidades nada. básicas, es las necesidades de salud, en fin, como tú señalaste. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque conozco de cerca la realidad nacional, fui profesor muchos años de esta materia, todo se concentra en grupos de poder y el pueblo es un número. Los ciudadanos somos un número. Si dan para la salud es un gasto, no es una inversión. Si dan para la educación están creando avispados, gente rebelde. ¿Cómo controlamos eso? Porque ya es hora de que los ciudadanos también tengamos parte de la participación en esta pseudo democracia. Yo creo que lo que se tiene que hacer en economía marco es volver la vista a los territorios. El gobierno todavía mantiene una deuda de 700, 800, 900 millones de dólares con los territorios. Me parece que está en 870 millones de dólares con los territorios. Marco, necesitamos devolverle el dinero a los territorios. De nuevo, pues recordemos, ¿no? Es que caminamos en sentido contrario. Por ejemplo, esa ley que pasó hace poco que le plantea este tema de que ahora el 70% del gasto en los gobiernos autónomos descentralizados tiene que ser gasto de inversión y solo el 30% tiene que ser gasto corriente. Ese tipo de leyes, por ejemplo, Marco, son trampas económicas. Porque claro, tenemos en el Entonces Ecuador. estamos gobernando con mala fe en algún momento. Fíjese, por ejemplo, en esta ley marco. En el Ecuador tenemos cinco y solo cinco municipios que son autónomos, que se autofinancian. Quito, Ujú. Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machara. Son cinco municipios que son capaces de autofinanciarse. El resto, los otros 247, me parece, dependen del gobierno nacional. Entonces, y yo mañana, y usted, Marcos, abogado, y lo conoce bien, ¿no es cierto? Yo mañana me refiero a las finanzas del municipio de Atahualpa, ahí ¿no es cierto?, la provincia del Oro. Es un municipio que tiene 2 millones de dólares de presupuesto. Muy bien. Si yo tomo ese municipio y me atraso 4 meses, 5 meses en hacerle la transferencia, le obligo a ese municipio a empezar a destinar el dinero a gastos corrientes, que son básicamente sueldos y salarios. Ujú. Porque yo no puedo decir, como el gobierno nacional no me transfiere 5 meses lo que le corresponde, lo que me tiene que transferir por el modelo de descentralización, entonces yo no le voy a pagar 5 meses a los trabajadores. Mentira, usted le tendría el siguiente día a un inspector de trabajo para una puerta. Por supuesto. Entonces, tengo sí o sí que priorizar el gasto de los trabajadores. Entonces, el mismo gobierno central que no me manda la plata, me obliga a priorizar el gasto corriente, que son los sueldos de los funcionarios, y mañana me juzga eh, por haber excedido ese 30% de gasto corriente y probablemente me reduzca. Entonces mañana Atahualpa ya no tendrá 2 millones, sino 1,5. Sí, Es una forma de dinamitar las economías de los territorios, una forma de dinamitar a los GATS. Eso es caminar en el sentido contrario a un modelo de distribución. Necesitamos un gobierno que sea capaz de fortalecer los territorios, de fortalecer la inversión en territorio. Entonces, si vamos a hacer una mega obra, ya no hagamos esa mega obra de 1.000 millones de dólares con un solo contratista, que además es el mismo contratista que ganó las últimas tres concesiones y que ujú, corresponde a una multinacional o por lo menos a una de las empresas constructoras más grandes del país, que ya viene siendo la más grande hace 10 años. No, no. Busquemos fraccionar la obra pública. Vamos a los territorios donde también hay ingenieros sí. civiles, donde también hay arquitectos, donde también hay proyectistas y trabajemos con ellos. Bueno, pero Si tuvimos alguna vez una lógica así, en el que podíamos trabajar con los profesionales, con los pequeños contratistas, volvamos a la microempresa, volvamos al territorio. Eso es una de las es que bases, no permiten los gobernantes, es más, no les interesa. por supuesto. Bueno, repito, les interesa el sector económico grande que a lo mejor les da réditos bajo la mesa, pero no le interesa. Ahora, sí volver a los territorios, en fin, pero no se trata en el plan de gobierno, si es que existe, no hay esta posibilidad, no se avisora, se trata de No, no concentrar se la avisó. riqueza más y más. Entonces estamos un poco nadando en el aire. ¿Qué hacemos? ¿Qué Bueno, me hacemos, o parece, sea, Marco, para que el que pueblo reaccione y se prendan y las antenas del gobierno puedan tomar algún tipo de apreciación nuestra? bueno, ese tema de que el pueblo reaccione,
caramba, para eso necesitamos primero recuperar el tejido social. Y ahí sí tenemos, Marco, un tema al que desde luego tenemos que hacer referencia, ¿no? O sea, el tema de, a ver, el sistema democrático como tal, y eso ya no es un tema económico, es un tema eminentemente político, pero claro, creo que la vocación democrática del Ecuador está muy en cuestionamiento. Me parece que seguimos teniendo un gobierno nacional cuyo sueño es ir solo en la papeleta y por lo tanto sigue intentando descalificar como pueda a todos los demás partidos políticos. Correcto. Em, Me parece que las voces ciudadanas de crítica están siendo constantemente reprimidas. Me parece que hay un ambiente en el que el tema democrático preocupa muchísimo, ¿no? No estamos a un gobierno que está pareciendo demasiado a un gobierno de Bukele, a un gobierno de Milei, a un gobierno de Trump, que son gobiernos autoritarios. No digo que el Ecuador ya lo sea, pero está haciendo el curso, por lo menos, para llegar hacia hacia ese nuevo Y estado con en la el falta que de sería muy... capacidad que tienen los gobernantes que has mencionado, capaz que Ujú. pierden el año. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado en el programa Entre Tintos y Café. Marco, para mí siempre es Volveremos un a placer. conversar. Por supuesto, para mí es un placer. Un excelente jornada y un excelente día más para todos. Gracias, nos vemos, hasta luego.